Érase una vez una granja. En esta granja había una casa donde vivía el granjero con su esposo. Había un granero donde se almacenaba toda clase de semillas como el frijol o el maíz. También había muchos animales en sus corrales, así como otros animales que estaban en sus jaulas como los conejos. Pero allá en la casa había una pared con un agujero y había un ratón y una ratona que se asomaban por el agujero, y de pronto llegan el hombre, el granjero y su esposa. Veamos qué pasa. ¡Cuánta comida han traído! Se ve deliciosa. ¡Ay, comida! ¿Qué será? Mira, mira, hay comida. A ver, déjame ver. ¡Ay, qué será! ¿Será salchicha? ¿O será queso? No, debe ser jamón. Sí, creo que en ese paquete hay jamón. ¡Ay, qué rico! Oye, yo creo que en ese paquete hay dulces. ¿Dulces? Déjame ver. ¡Oh, cielos! Es una trampa. ¿Una trampa? Déjame ver. ¡Oh, es una trampa! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Corre! Vamos a avisar al resto de los animales. Yo te ayudo. ¡Vamos! Así el ratón y la ratona se dirigieron hacia los corrales para advertir a los animales. ¿Y qué pasó? Veamos. Oye, allá en la trampa, en la casa los dueños han traído una trampa. Y ahora todos los animales corremos peligro. Lo siento mucho, pero yo no me veo afectada por esto. Yo estoy tranquila, pero tú debes correr. ¡Huye! Mientras tanto, la ratona, ¿qué hizo? Vamos a ver. Oye, allá en la casa, los dueños de la casa han traído una trampa y todos corremos peligro. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Pero prometo que hoy en la noche rezaré por ti. Quédate tranquila. Así que el ratón ha seguido corriendo en busca de los demás animales y llega al corral donde está la vaca y el becerro pastando tranquilamente. Veamos qué sucede. Señora vaca, allá en la casa han traído una trampa y ahora todos los animales corremos peligro. ¿Qué es una trampa, mamá? No te preocupes, hijo. Perdón, pero yo no puedo ayudar. Estamos tan tranquilos. Disculpa. Mamá, quiero comer manzanas. Bien, vamos. Mientras tanto, en las jaulas están los conejos. Y ambos están comiendo también muy tranquilamente. Veamos qué pasa. Oye, allá en la casa, los dueños han traído una trampa y todos los animales corremos peligro. ¿Peligro? No creo. Aquí estamos muy seguros y tranquilos. Quédate tranquila también. Toma, come esto. No te preocupes, si quieres, puedes quedarte con nosotros. Así que el ratón y la ratona corrieron durante todo el día a los corrales en busca de ayuda y para advertir a los animales. Sin embargo, no hubo quien les prestara atención. Y los dos regresan muy tristes nuevamente a su casa. Veamos qué pasó.
Se escuchó un ruido. ¿Qué sería? Algo debió caer en la trampa, pero está muy oscuro, no veo nada. ¿Qué sería? ¿Qué caería en la trampa? ¡Ay, me duele, me duele! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Una serpiente! Por favor, ayúdame, ayúdame. Una serpiente me ha mordido. Ayúdame. ¿Una serpiente te ha mordido? Sí, así es. Debemos ir al hospital urgente. ¡Vamos! Así es que el esposo lleva a su esposa al hospital, donde la mujer busca sanar. Pero ahora el hombre, el granjero, está muy preocupado, pues no sabe cómo pagará la cuenta del hospital. Y entonces recuerda que en el pueblo ha llegado un circo. Y él decide ir y vender a los conejos. Dos días después, ellos regresan y veamos qué pasó. Gracias. Oye, ¿y la serpiente? ¿Qué fue de ella? Tranquila, tú quédate tranquila. La serpiente cayó en la trampa, ¿recuerdas? Murió. ¡Ay, qué alivio! Yo me siento tan débil. ¿Qué haré? Ah, ya sé. Voy a preparar una rica sopa. Sí, muy bien. Así es que la mujer, después de los cuidados de su esposo, siguió enferma. Y sus vecinos, familiares y amigos vienen a visitarla. Ahora el granjero está preocupado cómo va a atender y brindarles alimento a todos los visitantes. Y recuerda que tiene un cordero, y va y sacrifica al cordero. A pesar de los cuidados que su esposo ha tenido, la mujer siguió enferma y finalmente murió. Así es que el hombre está desconsolado y aparte preocupado, pues no sabe cómo pagará los gastos del hospital. Y recuerda que tiene una vaca y un becerro y decide venderlos. Esta historia nos deja una moraleja. ¿Qué quiere decir? Que probablemente haya alguien que tenga problemas, ya sea en nuestra familia o parte de nuestras amistades, pero no por eso vas a abandonarlos. No creas que no te afecta. Todos nosotros podríamos llegar a tener el mismo problema o ser afectados por el mismo. Así es que todos necesitamos ayudar y ser ayudados. Esto. Ahora les presentamos a Corina. Hola, muy buenas tardes. Yo me siento muy feliz porque el curso de lenguaje de señas
constó de 3 niveles y hoy los concluyo. Y muchas gracias a mis maestros. Yo los quiero mucho, mucho. Gracias. También quisiera pedirles un aplauso extra para Corina porque fue mi apoyo en todo el semestre, fue el apoyo de ambos en todo el semestre, y en algunas clases pues ella fue directamente la maestra. Entonces un aplauso. Bien, por nuestra parte es todo y le damos las gracias a los presentes.